magnate avergüenza a su esposa en un hotel, pero el recepcionista escucha todo y le da una lección. El viento de la ciudad soplaba con elegancia aquella tarde, mientras los grandes ventanales del lujoso Hotel Imperial reflejaban el cielo teñido de dorado. Frente a la entrada principal, un auto negro, largo y reluciente se detuvo suavemente. Un chofer vestido de impecable uniforme bajó rápidamente para abrir la puerta trasera. De él descendió León Valverde, un hombre de presencia imponente. Su traje gris de corte italiano abrazaba su figura como una armadura, y sus ojos fríos, casi metálicos, escaneaban el entorno con una mezcla de superioridad y desapego. No sonreía, no saludaba. Solo caminaba como si el mundo le perteneciera. A su lado, bajó con cuidado una joven mujer. Isabela. Sus movimientos eran suaves, casi temerosos, como si buscaran no molestar el aire a su paso. Vestía un vestido beige discreto, elegante, pero sin ostentaciones. Su cabello castaño caía sobre los hombros en ondas tímidas. No llevaba joyas, salvo una alianza fina en el anular. Iba con la cabeza levemente baja, como si el mundo no debiera mirarla demasiado. «Camina más rápido, Isabela», murmuró León sin siquiera mirarla, mientras avanzaba hacia la entrada. Ella apuró el paso, tropezando ligeramente por el apuro, pero no se quejó. Solo murmuró un leve «perdón» y siguió detrás de él, como una sombra. En el lobby, todo era mármol, luz tenue y perfumes caros. Los empleados sabían quién era León Valverde, empresario, inversionista, dueño de múltiples compañías de tecnología y bienes raíces. Un hombre poderoso. Y temido. Detrás del mostrador, Gael, el recepcionista de ojos cálidos y sonrisa serena, observó el ingreso de la pareja. Había algo en la postura de Isabela, en la rigidez de sus hombros, que le resultó inquietante. «Bienvenidos al Hotel Imperial. Tiene reserva a nombre de Valverde. León Valverde». «Suite presidencial», respondió él, seco, sin mirarlo siquiera. Gael asintió, tecleando con rapidez. Isabela se mantuvo unos pasos detrás, mirando el suelo. Gael notó que llevaba las uñas cortas, sin esmalte, y un leve temblor en las manos. «Aquí está, señor Valverde. Bienvenido nuevamente. Su suite ya está preparada. ¿Desean que enviemos algo en especial, una botella de vino?» Tal vez León miró de reojo a Isabela, luego al recepcionista. «Con que el servicio no falle esta vez, me basta». Gael asintió con profesionalismo, pero sus ojos se deslizaron por un instante hacia la joven. «Primera vez en nuestro hotel, señora Valverde». Isabela levantó la mirada apenas. Iba a responder cuando León intervino. «No hable por ella. No necesita opinar sobre nada. Solo entrega las llaves». Hubo un segundo de silencio tenso. Isabela cerró los labios, avergonzada. Gael entregó las tarjetas magnéticas con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. «Por supuesto, señor. Y asegúrese de que nadie nos moleste. Odio que interrumpan mi privacidad». Gael los vio alejarse hacia el elevador. Isabela volvió la cabeza por una fracción de segundo, como si quisiera decir algo. Pero no lo hizo. Solo bajó la mirada y desapareció tras las puertas cerradas del ascensor. Minutos después, al regresar a su escritorio, Gael aún sentía un nudo en el pecho. Había trabajado años en ese hotel, visto todo tipo de parejas, pero pocas veces había sentido una energía tan opresiva como la que emanaba de León Valverde. Y esa joven llevaba el dolor en la piel, como un perfume invisible. Arriba, en la suite, Isabela se sentó a beira da cama enorme e fría. A vista da cidade parecía tão distante quanto sua própria liberdade. «Não fale com estranhos», disse León ao fechar as cortinas com forca. «Já te disse isso 1000 veces». «Eu só queria agradecer», ela murmurou. Agradecer porque por facer o mínimo você está aqui porque eu permiti. Porque tirei você daquela lanchonete nojenta e te dei uma vida digna. Não se esqueça disso». Isabela apenas asentiu. Dentro dela,
Grito se debatía en silencio, mas ella había aprendido a calarlo. Había aprendido que sus palabras no valían nada para él. Más tarde, en cuanto tomaba vano socina, lágrimas se misturaban a agua morna. Ella se preguntaba, más una vez, cómo tinha llegado allí. Como aquella joven cheia de sonostina se tornado a sombra de homem que a trataba como pose. Napia, o reflexo no espelo mostraba una mujer bonita, más apagada. Seus solos ainda guardaban una centela de algo que ella temía perder completamente esperanza. La embaixo, Gael ainda pensaba nela. E mesmo sem saber seu nome completo, já sentía que aquela mulher voltaria a cruzar seu camino. E que tal vez, apenas tal vez, ele pudesse ajudá-la a lembrar que era de verdade. Pasaron 2 horas. El lobby seguía su ritmo tranquilo, con huéspedes entrando y saliendo, sonrisas falsas y saludos educados. Pero para él, todo se sentía opaco. Había algo en esa mujer que le resultaba demasiado familiar. Su silencio, su postura, la forma en que sus ojos nunca se detenían demasiado tiempo en nada, como si temiera molestar al mundo con su mirada. De repente, las puertas del ascensor se abrieron. Y allí estaba Isabela. Vestía el mismo vestido beige, pero ahora llevaba un suéter fino por encima. Sus manos sujetaban un libro pequeño, mas no parecía leerlo. Caminaba lentamente hacia la cafetería del hotel, con pasos medidos, como quien camina sobre cristales. Gael la observó desde lejos, notando como algunos clientes viraban los ojos hacia ella, admirando su belleza discreta. Pero ella no parecía notarlo. O fingía no notarlo. Se sentó sola, en una mesa del rincón, junto a la ventana. Un rayo de sol acariciaba su rostro. Gael no pudo evitarlo. Tomó una bandeja con 2 cafés, uno solo, o otro con leche, y se acercó, con el paso firme pero respetuoso. Disculpe, dijo suavemente, deteniéndose a su lado. No quería interrumpir, pero me pareció que quizás le apetecería algo caliente. Hace frío ahí fuera. Isabela levantó los ojos, sorprendida. Tardó un segundo en reconocerlo. Usted es el recepcionista, Gael, respondió él, con una leve sonrisa. Y sí, también soy el que recuerda los rostros que merecen ser recordados. Ella dudó, mirando la bandeja. No puedo aceptar, no tiene que pagar. Ni agradecer. Solo, tomarlo si quiere. Dudó un instante más. Luego, asintió con suavidad y tomó la taza más clara entre las manos. Gracias. Gael. Él se sentó frente a ella, despacio, con las manos sobre la mesa, sin invadir, sin presionar. ¿Le molesta que me siente? No, dijo ella, en voz baja. Está bien. Hubo un silencio entre ellos, pero no era incómodo. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, cargado de algo no dicho. ¿Suele acompañar a todos los huéspedes con café y compañía?, preguntó ella con un atisbo de sonrisa tímida. Solo a los que parecen necesitarlo, respondió él con franqueza. Ella bajó la mirada, tocando la taza. Fue tan evidente, no. Pero yo, tengo ojo para ciertas cosas. Antes de estar aquí, trabajé con personas que habían olvidado quiénes eran. A veces, solo necesitan que alguien les recuerde. Isabela lo miró fijamente. Sus ojos, por primera vez, parecían abrirse un poco más. ¿Y qué hace alguien como usted en un hotel? Gael se encogió de hombros. El corazón también se cansa. Tuve que parar. Encontré en este lugar un tipo distinto de silencio. Menos doloroso. Aunque hoy, la miró directamente, hoy volví a escucharlo. Los ojos de Isabela brillaron. No por alegría, sino porque sintió que alguien, por primera vez en años, la había escuchado sin que ella dijera una palabra. Hace 5 años, yo tocaba el violín, confesó de repente, como si esas palabras hubieran estado atrapadas en su pecho. Tenía una beca. Un futuro. Pero, no se come de la música, decían.
Y entonces lo conocí a él. Gael no interrumpió. Solo la dejó hablar. Me sacó de donde vivía. Me vistió, me educó. Me transformó en alguien a su medida. Y cada día, poco a poco, me fui borrando. Hasta que solo quedé yo, así. Aún queda mucho de ti, Isabela. Se nota. Ella tragó saliva. El sonido de su nombre pronunciado por otra voz, una voz cálida y sincera, la estremeció. Como sabes mi nombre, estaba en la reserva. Lo leí. Pero no quería decirlo sin que tú lo sintieras tuyo. En ese instante, una figura apareció a lo lejos. León. Alto, con el ceño fruncido, caminaba hacia la cafetería. Los ojos de Isabela se llenaron de miedo. Gael también lo notó. ¿Qué haces aquí?, espetó León al llegar, ignorando completamente la presencia del recepcionista. No te dije que te quedaras en la habitación. Isabela se puso de pie de inmediato. Solo, bajé a tomar un café. Y necesitabas compañía para eso. Su mirada se dirigió a Gael, fulminante. No está prohibido conversar, señor Valverde, respondió Gael, sin perder la calma. León lo ignoró y tomó a Isabela del brazo. No con violencia explícita, pero con fuerza suficiente para hacerla tensar el cuerpo. Vamos. No estás aquí para socializar con empleados. Ella lo siguió sin protestar. Pero antes de alejarse del todo, miró hacia atrás. Gael seguía allí, sentado, observándola con una mezcla de preocupación y promesa silenciosa. Isabela sintió que algo en su interior, una cuerda vieja, rota, olvidada, acababa de vibrar de nuevo. Una nota suave. Débil, pero viva. Y mientras León la arrastraba de nuevo al ascensor, la taza de café aún humeante sobre la mesa parecía esperar su regreso. León no la soltó hasta que llegaron al piso de la suite. Empujó la puerta con fuerza y la dejó abierta detrás de sí, como si ni eso mereciera su atención. ¿Qué se supone que estás haciendo? Su voz era baja, pero cada palabra llevaba filo. Coqueteando con un empleado frente a todo el mundo, ¿es esa la imagen que quieres dar? Isabela cerró la puerta con cuidado. Solo bajé por un café, y necesitaba sonreírle, mirarlo como si fuera tu salvador, hablarle de cosas que ni siquiera compartes conmigo. Ella lo miró, herida. No hablábamos de ti. Ah, no, dijo con una risa irónica, amarga. ¿Y de qué hablaban entonces? De tu patética vida antes de conocerme, del violín, quizás, de esos sueños estúpidos que enterramos hace años. No eran estúpidos. El silencio fue inmediato. Isabela no había planeado decirlo, no con ese tono. Pero ya estaba dicho. Se escuchó a sí misma con sorpresa. León se volvió hacia ella con una expresión helada. ¿Qué dijiste? Ella tragó saliva, el corazón golpeándole el pecho con fuerza. Dije que no eran estúpidos. Él se acercó, muy cerca, tanto que ella sintió su aliento. Todo lo que tienes ahora es gracias a mí. No lo olvides. Tampoco lo elegí, susurró ella, más para sí que para él. Él se alejó, como si su sola presencia lo disgustara. Tomó su celular, marcó algo, y se encerró en una de las habitaciones secundarias de la suite, dejando a Isabela sola en medio del lujo, del silencio, del vacío. Isabela se dejó caer en el borde de la cama. Tenía el rostro ardiendo. No sabía si por vergüenza, por miedo o por el despertar lento de algo que llevaba mucho tiempo dormido. ¿Por qué aquella conversación con Gael había removido tanto dentro de ella? ¿Por qué ese café, esa mirada limpia, le habían hecho sentir que aún era posible? Respirar. Se levantó, caminó hacia el espejo grande del vestidor. Se miró. Tocó su rostro. Se buscó. Y por primera vez en años, no se encontró. Abajo, en el lobby, Gael seguía inquieto. Tenía experiencia reconociendo emociones en los rostros. Había visto miedo muchas veces. Pero en los ojos de Isabela también había algo más, una implosión. Tomó una decisión.
Pidió al gerente un receso corto y se dirigió al pequeño almacén de mantenimiento, donde sabía que guardaban objetos antiguos del hotel. Allí, cubierto por una tela blanca y polvo, descansaba un viejo violín de madera, decorativo, olvidado. No era perfecto. Estaba un poco desafinado, las cuerdas flojas. Pero era un violín. Uno real. Uno que aún podía hablar. Lo llevó con cuidado a la recepción y lo colocó detrás del mostrador, oculto. No sabía aún cómo, pero sintió que debía dárselo. Que ese gesto, por simple que pareciera, podía ser el hilo que ella necesitaba para salir de la niebla. La noche cayó sobre la ciudad con luces tenues y promesas vacías. Cerca de la medianoche, Gael aún estaba en su puesto. Ya sin tantos huéspedes, el ambiente era más sereno. Y entonces la vio. Isabela bajaba sola, vestida con una bata de seda azul claro, como si hubiera escapado de un sueño. Caminaba descalza, con pasos suaves, casi flotando. Gael se levantó. ¿Estás bien?, preguntó con voz baja, como si temiera romper el momento. Ella lo miró. Y por primera vez, sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, rota, pero suya. No podía dormir. Él asintió, comprendiendo. ¿Quieres sentarte?, ella dudó, y luego fue a la misma mesa junto a la ventana. Se sentó sin decir palabra. Gael no necesitó más. Se fue por unos segundos y volvió con el estuche del violín. Encontré esto. Pensé que, quizás te gustaría verlo. Isabela lo miró sorprendida. Tomó el estuche con cuidado, casi con reverencia. Al abrirlo, sus dedos temblaron al tocar el instrumento. Pasó la mano por la madera como si acariciara una herida antigua. No toco desde hace años, susurró. No se olvida. El alma no lo permite. Ella lo levantó lentamente. Se colocó el violín en el hombro, cerró los ojos, y tocó. Las primeras notas fueron suaves, casi inaudibles. Luego, como si la música le devolviera el aliento, sus dedos comenzaron a moverse con más seguridad. Gael cerró los ojos. El lobby, el mundo, el dolor, todo desapareció. Solo quedaba ella. Y su voz de madera y cuerdas. Cuando terminó, abrió los ojos y encontró los de él fijos en los suyos. «¿Ves?», dijo Gael, con una sonrisa leve. «Todavía estás ahí». Isabela bajó el violín lentamente. Tenía los ojos húmedos. No dijo nada. No era necesario. Pero desde el balcón del segundo piso, oculto entre las sombras, alguien había observado todo. León. Sus ojos brillaban, no de emoción, sino de furia. Porque lo que vio no fue música. Fue traición. Isabela apenas tuvo tiempo de levantar la mirada antes de que su figura emergiera entre las sombras. «¿Qué significa esto?», espetó él, con una voz gélida, arrastrando cada palabra con veneno. Gael se puso de pie al instante, firme, pero sereno. El violín aún reposaba entre las manos de Isabela, que lo sostenía con dedos temblorosos, como si de pronto se hubiera convertido en una carga demasiado pesada. «Estás fuera de lugar, León», dijo Gael, sin levantar la voz. «Nadie ha hecho nada indebido. ¿Y tú quién te crees que eres para hablarme así?». León se acercó a pasos amplios, ignorando por completo a su esposa. Un recepcionista dando lecciones de moral a un Valverde. Isabela se incorporó lentamente, aún abrazando el violín contra su pecho. «Él no hizo nada malo, fui yo quien bajó, yo quise tocar, tú no tienes derecho a querer nada sin mi permiso». Rugió León, girándose hacia ella con una furia que hizo que una pareja de huéspedes que cruzaba el lobby se detuviera, incómoda. Gael intervino, dando un paso adelante entre ambos. «Señor Valverde, le pediré que baje la voz. Está en un espacio público. No permitiré que trate a su esposa de este modo aquí». León lo miró como si quisiera romperle la mandíbula en ese instante. Pero había testigos. Miradas que se desviaban, sí, pero oídos atentos.
Esto no ha terminado, dijo con los dientes apretados, señalando a Isabela. Tú vienes conmigo. Ahora. No. La palabra de Isabela salió como un susurro, pero firme. León se giró, atónito. ¿Qué dijiste? Ella tragó saliva, con el corazón latiendo a un ritmo imposible. Dije, que no. No quiero volver contigo esta noche. Un silencio tenso cayó como una losa. Gael sintió que el aire se congelaba. León pareció tambalearse entre el asombro y la humillación. Y entonces su voz cambió. Ya no era ira. Era algo peor: cinismo. Claro, ahora eres valiente porque tienes público. Es eso, Isabela, te sientes fuerte porque este idiota te prestó atención por 5 minutos, no necesito que nadie me haga sentir fuerte, respondió ella, apenas audible. Solo recordé que alguna vez lo fui. Él soltó una risa vacía, seca. ¿Y qué piensas hacer? ¿Dejarme? ¿Con qué dinero? ¿A dónde vas a ir tú sin mí? No eres nadie. Nunca lo fuiste. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas, pero no cayó. No esta vez. La sostuvo como quien sostiene la dignidad a punto de desbordarse. Abrazó el violín con más fuerza. Prefiero ser nadie, a seguir siendo lo que tú me convertiste. Gael dio un paso atrás, dándole a ella el espacio para sostener su decisión. Era su batalla. Y por fin, parecía dispuesta a luchar. León miró a los alrededores, a las miradas incómodas que trataban de no parecer curiosas. Sabía que un escándalo lo perjudicaría. Así que simplemente se inclinó hacia ella, con los labios cerca de su oído. Estás cometiendo un error. Y no te lo voy a perdonar. Nunca. Y se fue. Sin una última palabra. Sin una mirada. Subió al ascensor solo, con el orgullo herido y el corazón podrido. Isabela permaneció allí, quieta, con el alma latiendo a flor de piel. Gael se acercó despacio. ¿Estás bien? Ella no respondió de inmediato. Solo lo miró. Y fue como si por primera vez sus ojos respiraran. No lo sé. Pero por primera vez en mucho tiempo, siento que no me estoy muriendo por dentro. Gael asintió con suavidad. Entonces es un buen comienzo. Isabela bajó la mirada al violín entre sus brazos. Acarició una cuerda rota, como una herida abierta, pero viva. ¿Crees que puedo volver a tocar de verdad? No lo creo, Isabela. Lo sé. Y en medio del lobby, bajo las luces cálidas de un hotel que había sido testigo de la humillación, brotó el primer latido de libertad. Una libertad que dolía. Que pesaba. Pero que ya no podía ser ignorada. Ella no sabía qué vendría después. Dónde dormiría, qué comería, cómo empezaría de nuevo. Pero sabía algo: no volvería atrás. Gael volvió con una manta que sacó discretamente del guardarropa del personal. Se la puso sobre los hombros sin decir nada. Solo estuvo a su lado. Gracias, murmuró ella, sin apartar los ojos del cristal. No me agradezcas, respondió él con suavidad. Solo hiciste lo que tenías que hacer. Ella giró lentamente el rostro hacia él. No. No lo habría hecho si tú no hubieras estado allí. Si no me hubieras recordado que aún puedo sentir. Hubo un breve silencio. Ambos sabían que las palabras flotaban sobre un abismo emocional profundo. Había algo entre ellos, pero era frágil, sutil, demasiado reciente para ser nombrado. Y, aún así, real. ¿Tienes a dónde ir esta noche?, preguntó él con un tono más bajo, casi temiendo la respuesta. Isabela bajó la mirada. Apretó el violín contra sí como si fuera su única pertenencia. No. No tengo a nadie. No tengo a dónde volver. Gael se inclinó hacia ella, sin tocarla, pero con el cuerpo completamente atento a su dolor. El hotel tiene una sala para empleados en desuso. Nadie la usa. Está limpia, tiene una colchoneta. Si no te importa lo simple, puedo llevarte.
Ella lo miró, sus ojos empañados por la emoción. No me importa lo simple. Me importa que, por primera vez en años, nadie me grite por respirar. Ambos se pusieron de pie. El silencio del pasillo que atravesaron juntos era como el de una iglesia abandonada. La sala era pequeña, con paredes grises, una lámpara baja y una colchoneta con sábanas dobladas. Isabela entró con pasos lentos, como una niña que camina en una casa desconocida. Puedes quedarte aquí esta noche. Nadie lo sabrá, dijo Gael, dejando el violín con cuidado sobre una mesa auxiliar. ¿Y tú?, preguntó ella, deteniéndose en la puerta. Yo volveré al lobby. Si necesitas algo, estaré ahí. Isabela lo observó durante un instante. Quiso decir más. Pero solo dijo, gracias por no mirar mis ruinas con lástima. Y cerró la puerta suavemente. Gael permaneció un segundo inmóvil. Luego suspiró hondo y regresó a su puesto, con el alma revuelta. Horas después, el sol asomaba entre los edificios. Una nueva mañana comenzaba en la ciudad, pero en la suite presidencial del Hotel Imperial, la tensión era espesa como la niebla. León despertó solo. La cama vacía a su lado era una provocación silenciosa. Miró su celular, llamadas perdidas de su socio, mensajes sin responder, y una notificación que le heló la sangre. Un video. En redes. Difundido por un huésped. El audio no era nítido, pero se escuchaba lo suficiente su voz elevándose, la humillación pública, el rostro de Isabela bajando la mirada. Miles de comentarios. Reacciones. Críticas. ¡Qué asco de hombre! Quien trata así a su esposa, ella merece algo mejor. León lanzó el teléfono contra la pared, haciéndolo estallar en pedazos. ¿Cómo se atreven?, gritó, su voz haciendo eco en la suite vacía. Se levantó, se vistió con furia y bajó como un huracán. Preguntó en recepción con una sonrisa fingida, ¿mi esposa ya bajó? Gael lo miró directo a los ojos, sin titubear. Ella decidió retirarse de la suite, señor Valverde. Dijo que no volvería. León entornó los ojos. Y tú lo permitiste, ella no es una prisionera, señor. Y este es un hotel, no una cárcel. León se inclinó hacia él, con voz contenida, no sabes con quién estás tratando. Esa mujer es mía. No, señor, Gael respondió sin parpadear. No lo es. Una persona no es propiedad de nadie. Y lo que usted hizo anoche no fue amor. Fue abuso. La tensión entre ambos se volvió insoportable. León apretó los dientes. Gael no bajó la mirada. El ambiente se rompió cuando una mujer del personal se acercó discretamente y le susurró algo a Gael. Gracias, Lucía, respondió él. Dile que en unos minutos la acompaño. León intentó mirar hacia donde ella se había ido, pero Gael bloqueó su vista con elegancia. Si vuelve a buscarla, dijo Gael, bajo, asegúrese de que no sea para seguir rompiéndola. Porque esta vez, no estará sola. León no respondió. Solo dio media vuelta y se marchó con pasos pesados, humillado por una verdad que no podía controlar, ya no tenía poder sobre ella. Isabela, sentada en la pequeña sala de empleados, escuchó la conversación sin querer. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No por miedo, sino por algo más profundo, alivio. Respiró hondo. El picaporte giró suavemente y la puerta se abrió con cuidado. Gael apareció, con una bandeja sencilla, café, pan tostado y una pequeña porción de fruta. La sonrisa en su rostro era discreta, sin euforia, pero genuina. Buenos días, dijo con voz baja, como si no quisiera romper la fragilidad de ese instante. No supe si te gustaba con azúcar, así que te traje sobres. Puedes elegir. Isabela lo miró, parpadeando como si acabara de despertar de un sueño largo y confuso. Gracias, no tenías que hacerlo. Lo sé. Pero quise. Él se sentó en el suelo, a 1 metro de ella, respetando la distancia.
Isabela dejó la bandeja sobre una caja improvisada como mesa y sostuvo la taza entre las manos. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, sin mirarlo. No tengo casa, ni ropa, ni documentos, ni un centavo. Tienes tu nombre, respondió él, con serenidad. Y tienes algo que León no puede controlar, tu talento. Ella rió con amargura. ¿Y qué hago con eso? Lo cambio por una cama, una ducha, un trabajo, lo usas para recordar que estás viva. Para volver a construir desde ahí. Con tiempo, con pasos lentos, pero firmes. Isabela apretó los labios. El miedo seguía allí, clavado como una espina en su pecho. Pero también estaba el otro sentimiento, el que no se atrevía a nombrar posibilidad. No sé por qué me ayudas tanto, murmuró. Apenas me conoces. Gael la miró en silencio por unos segundos. Luego respondió, porque una vez, yo también necesité que alguien me viera cuando estaba invisible. Pero nadie lo hizo. Ella bajó la mirada. Había algo en la forma en que él decía las cosas, no había lástima. Solo verdad. Yo, ayer, cuando toqué el violín, sentí algo que creí muerto. Como si una parte de mí que estaba encerrada gritara desde dentro. Pero luego lo vi a él, mirándome como si hubiese cometido un crimen. Y todo eso volvió a apagarse. Gael se acercó un poco, pero aún sin invadir su espacio. ¿Quieres saber lo que vi? Yo vi a una mujer que hizo temblar un lobby entero con 4 cuerdas y un alma rota. Vi a alguien que no solo toca música, sino que la sangra. Y no hay poder en este mundo que pueda apagar eso para siempre. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. No por tristeza. Era algo más profundo. Era como si, poco a poco, alguien estuviera recogiendo los pedazos rotos que había dejado por el camino. ¿Crees que alguien más podría escucharme tocar, que yo pueda, no sé, volver a presentarme, en algún lugar? Lo creo tanto que ya hablé con alguien, respondió él, bajando la voz. Conozco a una mujer que trabaja en un centro comunitario en el barrio de La Paz. Tienen un programa de música para niños sin recursos. Están buscando a alguien que los enseñe. No pagan mucho, pero ofrecen comida, un lugar para dormir y respeto. Isabela lo miró, incrédula. ¿En serio? ¿En serio? Le hablé de ti. Le conté que tienes formación, que tocaste anoche como si el alma del mundo estuviera en tus dedos. Me pidió que fueras esta tarde. Si quieres, claro. Ella no dijo nada al principio. Solo se llevó una mano a la boca, como si contuviera un sollozo que no quería salir. Cuando finalmente logró hablar, su voz temblaba. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si no puedo? ¿Y si fallo? Fallaste muchas veces al quedarte donde no eras feliz, respondió Gael con ternura. Esta vez, aunque caigas, al menos será caminando hacia ti misma. Ella rió entre lágrimas. Una risa suave, rota, pero limpia. ¿Me acompañarías? Gael se levantó y le tendió la mano. A donde quieras ir. Horas más tarde, León caminaba por el pasillo de mármol del hotel, con el ceño fruncido. Había hablado con sus abogados. Había amenazado con demandas. Pero el escándalo en redes seguía creciendo. El video de la noche anterior ya había sido replicado por medios digitales. Su nombre estaba manchado. Golpeó con fuerza la puerta de la sala donde Isabela había dormido. Nadie respondió. Empujó con rabia. Vacía. Solo quedaba una manta doblada, y una nota. Gracias por recordarme que no soy una posesión. Esta vez, no miraré atrás. Y León arrugó el papel con furia. Pero en el fondo, sabía que la había perdido. ¿Estás bien?, preguntó Gael, sin dejar de mirar al frente. No lo sé, respondió ella, mordiéndose el labio. Tengo miedo. Pero, es diferente. Antes tenía miedo de hablar. Ahora tengo miedo de fallar. Gael asintió. Ese es un buen miedo. Significa que te importa.
Llegaron a un edificio de ladrillo, modesto pero cuidado. Un cartel pintado a mano decía, Centro Cultural Esperanza Viva. Una mujer de unos 50 años salió a recibirlos. Tenía el cabello rizado y salpicado de canas, una sonrisa que parecía abrazar, y unos ojos que, como los de Gael, sabían mirar el alma. Tú debes de ser Isabela, dijo, abriendo los brazos. Soy Maritza. He oído cosas preciosas sobre ti. Isabela dudó un segundo, pero luego permitió el abrazo. Era cálido. Real. No sé si todo lo que te contaron es cierto, murmuró. Solo necesito escuchar una cosa. Lo que tú quieras tocar. Lo que salga de ti. La llevó a una pequeña sala donde algunos instrumentos descansaban sobre estanterías. Había sillitas para niños, una pizarra con dibujos y un rincón con partituras arrugadas por el uso. Isabela abrió el estuche y sacó el violín. Se quedó mirándolo como si esperara que hablara primero él. Hazlo sin miedo, susurró Gael desde la puerta. Esto no es un juicio. Es tu casa. Isabela cerró los ojos y apoyó el arco sobre las cuerdas. Al principio, solo fueron notas sueltas. Luego, una melodía. Triste, sí. Pero llena de historia. De lucha. De todo lo que había callado durante años. Tocó como quien recuerda una cicatriz, como quien llora sin lágrimas. Cuando terminó, la sala estaba en silencio. Maritza tenía los ojos húmedos. No solo tocas, dijo ella, despacio. Tú cuentas. Tú hablas con el violín. Isabela bajó el instrumento, sorprendida. Por un momento pensó que la mujer solo estaba siendo amable. Eso es bueno, eso es exactamente lo que estos niños necesitan. Alguien que les enseñe a hablar con la música. Porque muchos de ellos no tienen palabras todavía, pero tú podrías darles voz. Isabela se llevó una mano al pecho. Algo se desmoronó dentro. Algo que no dolía, algo que liberaba. ¿Quieres el trabajo?, preguntó Maritza, sonriendo. Trabajo, Isabela rió entre lágrimas. Esto no se siente como un trabajo. Se siente como respirar. Entonces, bienvenida, dijo Maritza, extendiéndole la mano. Isabela la tomó. Y al hacerlo, sintió que estaba firmando un nuevo comienzo con la piel. Más tarde, mientras el sol bajaba y los colores anaranjados pintaban el cielo del barrio, Isabela y Gael se sentaron en una banca frente al centro. Ella tenía una pequeña bolsa con lo poco que le habían dado en el hotel, su vestido beige, su cepillo y una libreta donde solía escribir pensamientos sueltos, frases que nunca se atrevía a decir en voz alta. Nunca imaginé que llegaría aquí, dijo ella, mirando el horizonte. Cuando bajé al lobby aquella noche, solo quería aire. No libertad. No una vida nueva. Solo aire. Y mira todo lo que encontraste, Gael respondió con una sonrisa discreta. No lo encontré sola, dijo ella, girando hacia él. Fuiste tú. Él negó con la cabeza. Solo encendí una linterna. El camino ya era tuyo. Isabela se quedó mirándolo. Había tanto que no entendía de él. Porque la ayudaba sin esperar nada a cambio, porque veía en ella lo que ni siquiera ella podía ver. Gael empezó a decir, pero él la interrumpió con una mirada suave. No digas nada ahora. No necesitas explicarlo todo. Solo, sigue tocando. Sigue respirando. Ella asintió. Y por primera vez, en mucho tiempo, el silencio entre ellos no se sintió incómodo. Se sintió hogar. Pero en otro rincón de la ciudad, León no había terminado. Sentado en la oficina oscura de su apartamento, rodeado de pantallas, su rostro estaba transformado. Ya no era solo rabia. Era obsesión. Encuéntrala, dijo por teléfono, con la voz cargada de veneno. No me importa cuánto cueste. Quiero saber dónde está. ¿Qué hace? ¿Con quién está? Su asistente, al otro lado de la línea, dudó.
Señor, ella no quiere ser encontrada. Eso no fue una solicitud. Fue una orden. Colgó con fuerza. Miró una fotografía vieja en su escritorio. Isabela sonriendo en uno de los eventos de caridad que él organizaba para la prensa. Esa sonrisa que ahora sabía que nunca fue real. Tú eras mía, susurró. Y no te vas a ir así de fácil. Las primeras lecciones no fueron fáciles. Había que enseñarles a sostener el instrumento, a no tener miedo de equivocarse, a entender que la música no exige perfección, solo verdad. Pero lo que más la conmovía era el silencio con el que la escuchaban cuando tocaba. Los niños se detenían, la miraban como si su música les contara cosas que aún no sabían decir. Como si ella hablara con ellos desde un lugar donde también dolía. Y eso los unía. Una tarde, después de clase, mientras guardaba los violines con cuidado, uno de los más pequeños, Matías, se acercó sin decir palabra. Llevaba una hoja doblada en la mano. ¿Qué es eso?, preguntó Isabela con una sonrisa. Él le entregó el papel en silencio y salió corriendo. Al abrirlo, vio un dibujo: una mujer tocando un violín, con lágrimas cayendo de sus ojos, y al lado de ella, niños con alas en la espalda. Isabela se cubrió la boca, conmovida. El dibujo era torpe, infantil, y absolutamente devastador. Sintió un nudo en la garganta que no podía tragar. Era eso. Exactamente eso. Ella había llorado tocando. Pero nunca supo que sus lágrimas podían dar alas a otros. Gael llegó minutos después. La encontró sentada en un banco del patio, con el dibujo en las manos. ¿Estás bien?, preguntó, como siempre. Ella lo miró sin poder hablar. Solo le mostró el papel. Gael lo observó en silencio, y luego se sentó a su lado. A veces los niños dicen más sin hablar que muchos adultos gritando. No sabía que podía hacer esto, murmuró Isabela. No sabía que podía sanar a otros mientras todavía me estoy reconstruyendo. Por eso funciona, dijo él. Porque no les estás enseñando desde un pedestal. Lo haces desde el barro. Desde el mismo dolor. Ella apoyó la cabeza en su hombro, sin pensar. Y él no se movió. Se quedaron así, con el dibujo entre ellos, en medio de una paz que parecía robada al mundo. Pero la paz no dura mucho cuando alguien como León aún respira. Esa misma noche, mientras Isabela dormía profundamente por primera vez en mucho tiempo, un auto negro se detuvo frente al centro cultural. Dos hombres bajaron. Uno de ellos llevaba una carpeta con fotografías. El otro, una tablet. ¿Estás seguro que es aquí?, preguntó el del traje gris, bajando las gafas oscuras. Completamente, respondió el más joven. Hay registros de que se quedó en este barrio, y este centro tiene publicaciones con una tal Isabela M. tocando para los niños. Bien. León quiere pruebas. No contacto. Solo vigilancia. Y si ella lo ve, no lo hará. No esta vez. Desde un auto mal estacionado frente al edificio, comenzaron a tomar fotografías. Isabela saludando a los niños. Isabela saliendo con Gael. Isabela riendo. Cada imagen era una daga más afilada para León. Porque en todas, ella era feliz. 2 días después, León recibió la carpeta en su oficina. La abrió con una lentitud meticulosa, como si se preparara para diseccionar un corazón. Una a una, fue observando las imágenes. Sus dedos se crispaban con cada sonrisa. Con cada gesto de cercanía entre ella y Gael. Mírate, murmuró, deslizando la yema del dedo por la fotografía donde Isabela tocaba bajo un árbol, con niños alrededor. Jugando a ser libre. Luego llegó a una imagen que lo detuvo. Isabela con la cabeza apoyada en el hombro de Gael. Y algo dentro de él se quebró en silencio. Esto no se va a quedar así, susurró, con una calma más aterradora que la furia. Nadie se va de mi vida como si yo no significara nada. Marcó un número.
Prepara todo. Viajo esta noche. ¿Está seguro, señor? Quizás ella no tiene idea de lo que está provocando. Si quiere jugar a ser independiente, vamos a ver cuánto le dura esa fantasía. Colgó. Luego tomó la última fotografía, la más dolorosa: Isabela abrazando a uno de los niños con lágrimas en los ojos. Eres mía, repitió, apretando los dientes. Siempre lo fuiste. Esa misma tarde, en La Paz, Isabela organizaba su primera presentación con los niños. Maritza la observaba desde la puerta, orgullosa. Mañana será un gran día, le dijo. Vas a ver cómo todo esto valió la pena. Ya lo vale, respondió Isabela, con una sonrisa genuina. No necesito un aplauso para saberlo. ¿Estás lista?, preguntó Maritza mientras le colocaba una flor blanca en el cabello. Nunca estuve más lista en mi vida, respondió Isabela, nerviosa pero con una energía que no sentía desde que era adolescente. Gael llegó justo después, cargando una pequeña consola de sonido y una caja con botellas de agua para los niños. Hoy no soy recepcionista, dijo con una sonrisa cómplice. Hoy soy tu asistente técnico. Isabela rió, agradecida. No sé qué haría sin ti. Probablemente lo mismo, pero con un poco más de dificultad, contestó él, guiñándole un ojo. Mientras preparaban todo, los niños corrían de un lado a otro, repasaban sus pequeñas melodías, reían, tropezaban, se abrazaban. Era un caos hermoso. Un desorden con alma. Pero lo que ninguno de ellos vio, fue el coche negro que se detuvo a 2 cuadras. León lo conducía personalmente. Llevaba lentes oscuros y una expresión impenetrable. Observaba el centro cultural como si estudiara el punto exacto por donde derrumbarlo. Ahí estás, murmuró al verla aparecer en el patio, con su vestido blanco sencillo y el violín al hombro. Como si fueras feliz. Pero había algo en ella que lo desconcertaba. Esa sonrisa, esa forma de caminar, esa luz. Era distinta. Ella era distinta. Ya no se movía como una sombra. Se movía como alguien que había vuelto a nacer. Y eso lo irritaba profundamente. Apagó el motor. Salió del coche y caminó con paso decidido. Isabela afinaba el violín detrás del escenario improvisado cuando un silencio repentino se apoderó del lugar. Se giró para ver qué pasaba, y allí estaba él. León. De pie. Frente a todos. Como si fuera dueño del tiempo. Con esa misma mirada dura que tantas veces la había hecho temblar. El corazón de Isabela se detuvo por un instante. Sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si todo lo construido pudiera desmoronarse en segundos. Isabela, dijo él, con voz firme, clara. Tenemos que hablar. Todos miraban. Los niños, los vecinos, Maritza, y Gael, que ya avanzaba con pasos rápidos, dispuesto a interponerse. No tienes derecho a estar aquí, dijo Gael, colocando su cuerpo entre León y ella. No me hables de derechos, contestó León sin mirarlo. He venido por mi esposa. Isabela dio un paso adelante. Sus manos temblaban, pero su voz no. No soy tu esposa. No más. Lo firmaste. Lo eres legalmente. Y emocionalmente, estoy libre desde la noche en que dejaste de tratarme como persona, respondió ella, con un temblor contenido en la voz. León la observó, serio. Pero tras su frialdad, había algo que nunca mostraba miedo. El miedo de haber perdido. El miedo de ver que no la controlaba más. No vine a discutir, dijo, bajando la voz. Vine a verte. A hablar, a solas. Lo que tengas que decir, puedes decirlo delante de todos, contestó ella. Gael colocó una mano en su espalda, dándole fuerza. Isabela, susurró León, con un tono distinto. Más suave. Casi, humano. No me llames así. No con esa voz, respondió ella, sus ojos humedeciéndose. La última vez que me hablaste así,
Fue para calmarme, antes de destruirme otra vez. León respiró hondo. No estoy aquí para hacerte daño. No necesitas hacerlo con gritos. Lo hiciste durante años, con silencios, con humillaciones. ¿De verdad esperas que confíe en ti solo porque apareces cuando ya empecé a caminar sola? León parecía no tener respuestas. Lo que había dicho con seguridad antes de bajarse del coche, ahora se deshacía entre los dedos. Vi las fotos. Te vi con él. Vi cómo me reemplazaste tan fácil. No lo reemplacé, dijo Isabela, sin dudar. Solo me reencontré. Y él no me salvó. Me escuchó. Me respetó. Dos cosas que tú nunca supiste hacer. Una lágrima cayó por su mejilla. Pero no era tristeza. Era liberación. Isabela, volvió a decir León, esta vez derrotado. Si te vas, no vuelvas nunca. Ella lo miró por un largo segundo. Luego bajó la vista, asintió lentamente, y con voz clara, dijo, no pensaba hacerlo. León se giró sin una palabra más. Caminó hasta su coche como un hombre que ha perdido una guerra sin haber disparado. Y cuando cerró la puerta y arrancó, supo que todo su poder, su dinero, su control, no valían nada frente a la libertad de una mujer que finalmente recordó quién era. Isabela respiró profundamente. Gael aún la sostenía por la espalda. Maritza se acercó, le limpió con delicadeza la lágrima que aún colgaba de su rostro, y le susurró, ahora, sal ahí y toca. Toca como si tu alma ya no pesara. Los niños estaban listos. Algunos con violines, otros con flautas pequeñas, otros simplemente con las palmas de sus manos. Habían ensayado durante días, repitiendo las melodías una y otra vez hasta que sus dedos aprendieron a hablar donde sus voces temblaban. Isabela se colocó al frente. El público murmuraba. Algunos aplaudían suavemente. Muchos aún tenían en sus rostros la tensión por lo que acababa de pasar con León. Pero cuando ella levantó el arco, el silencio fue total. Sus ojos buscaron a Gael entre la multitud. Él estaba de pie, junto a Maritza, con las manos cruzadas frente al pecho, mirándola como si viera a alguien danzando sobre las brasas sin quemarse. Ella asintió, como si ese gesto fuera su pacto secreto de seguir adelante. Entonces, comenzó. La melodía era lenta, profunda, casi como un rezo. No era una canción conocida, no tenía nombre. Era su alma convertida en sonido. Era el eco de todas las noches en que lloró en silencio, de todas las veces que creyó que su vida no le pertenecía. Era, también, el suspiro de libertad que apenas estaba aprendiendo a pronunciar. Los niños la siguieron con timidez al principio, pero pronto se unieron con una dulzura conmovedora. Un niño desafinó una nota, y otro se rió bajito. Isabela giró el rostro hacia ellos, sonrió, y con un movimiento suave de cabeza los animó a seguir. Y fue entonces cuando ocurrió. Una mujer en el público, la madre de uno de los pequeños, se levantó con lágrimas en los ojos. Sostenía en sus manos un pañuelo. A su lado, su hijo, el mismo que una vez se negó a hablar por trauma, tocaba la flauta con los ojos cerrados. «Gracias, Isabela», gritó ella, con la voz temblando. «Gracias por devolverle la voz a mi hijo». El público aplaudió espontáneamente. Algunos se pusieron de pie. Otros lloraban abiertamente. La música continuaba. Pero ya no era solo un recital. Era un acto de redención. Isabela no pudo evitarlo. Una lágrima descendió por su mejilla, pero no detuvo el arco. Dejó que la emoción la atravesara, que la convirtiera en parte de esa sinfonía imperfecta, honesta, humana. Al terminar, los niños bajaron sus instrumentos con una mezcla de nervios y orgullo. Uno de ellos, Matías, se acercó a ella y tiró suavemente de su vestido. «Lo hicimos bien, profe». Ella se agachó a su altura, lo tomó por los hombros y le respondió con el corazón en la garganta: «Lo hicieron hermoso, mi amor. Hoy tocaron con el alma». El aplauso del público no cesaba.
Gael caminó lentamente hacia ella mientras todos festejaban. No decía nada. Solo la miraba con esa forma serena de ver el mundo. ¿Cómo te sientes?, le preguntó, casi en un susurro. Como si por fin el aire entrara completo en mis pulmones, respondió. Como si mi vida empezara ahora, Gael. Él no dijo nada. Le ofreció su mano. Ella la tomó. Y sin más, salieron del escenario juntos, atravesando el pasillo de palmas y vítores, como si fueran dos sobrevivientes emergiendo de las ruinas. Pero justo cuando doblaban hacia el fondo del centro cultural, donde el bullicio ya no alcanzaba, Isabela se detuvo de golpe. Su expresión cambió. ¿Qué pasa?, preguntó Gael, preocupado. Ella miraba a algo en el suelo. Un sobre. Marrón. Sin nombre. Sellado. Eso no estaba aquí antes, murmuró. Gael lo recogió con cuidado. Lo abrió. Dentro, una sola hoja impresa. No tenía remitente. Solo un mensaje: tú puedes huir del lugar. Pero nunca de quien sabe tu historia. Esto no ha terminado. Isabela se quedó inmóvil. El papel temblaba en sus manos. Gael le quitó el sobre con delicadeza. Es él, susurró ella. Gael apretó los labios, intentando no dejarse llevar por la rabia. Vamos a protegerte. No estás sola, ¿me oyes? No vas a pasar por esto otra vez. Pero ella no contestó. Solo miraba al horizonte, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho. Porque sabía que León no se iría en silencio. Sabía que esa presentación había sido más que música. Había sido una declaración de guerra para un hombre que no sabía perder. No puede ser él, dijo, como si intentara convencerse a sí misma. No puede haber llegado tan lejos. Gael la observaba en silencio. Sus ojos, normalmente serenos, estaban oscuros. No por miedo. Por rabia contenida. Él no está lejos. León nunca ha estado lejos, Isa. Porque no sabe soltar. No sabe aceptar que alguien puede decirle, no. Ella bajó la mirada. Una lágrima resbaló, pero no hizo ruido. Su dolor ya no gritaba, sangraba en silencio. Yo pensé que podía reconstruirme. Que bastaba con alejarme, tocar para los niños, respirar de nuevo. Pero el pasado sigue ahí. Persiguiéndome. Como si no pudiera borrarlo nunca. Gael se agachó delante de ella. Le quitó el sobre de las manos y lo dejó a un lado. Mírame, le pidió, con voz firme. Lo que viviste no se borra, es cierto. Pero no te define. No es tu destino. Es solo una historia que aprendiste a sobrevivir. Y ahora, estás escribiendo otra. Una que él no puede controlar. Ella parpadeó, luchando contra las lágrimas. Pero sus ojos ya no reflejaban solo miedo. Había algo más. Determinación. Y si intenta llevarme por la fuerza, si hace algo a los niños, a ti, que lo intente, dijo Gael, en voz baja. No tiene idea de la fuerza que despertó cuando te empujó a liberarte. Ella sonrió. Una sonrisa temblorosa, rota, pero real. No sé si soy fuerte, Gael. Solo sé que no quiero volver atrás. Entonces no lo harás, dijo él, tomando sus manos con delicadeza. Vamos a tomar precauciones. Vamos a hablar con Maritza. A reforzar el lugar. A cuidar cada paso. Pero no vas a esconderte, Isabela. No otra vez. Esa misma noche, el centro cultural cerró sus puertas más temprano. Gael instaló cámaras de seguridad y habló con un contacto que tenía en la comisaría del barrio. Maritza, preocupada pero decidida, ofreció dormir en el centro por unos días, junto a otras 2 voluntarias. Isabela no quería volver a casa. Temía que él estuviera esperándola en alguna esquina.
Así que Gael la llevó a un departamento que cuidaba por las noches para un amigo músico que viajaba constantemente. Era pequeño, acogedor, con paredes cubiertas de partituras y una vibra tranquila que contrastaba con el miedo que ella cargaba. Sentada en el sofá, Isabela miraba por la ventana mientras Gael preparaba té en la cocina. «¿Qué pasa si nunca se detiene?», preguntó de pronto, con la voz apenas audible. Gael la miró desde la barra. «Entonces no te detendrás tú. Él puede seguir persiguiendo sombras. Pero tú ya no eres su sombra». Ella se abrazó las piernas, en silencio. «A veces siento que todo esto es una fantasía. Que cualquier segundo voy a despertar, y volveré a estar encerrada en esa suite. Callada. Invisible». Gael se acercó con las tazas de té. Se sentó a su lado. «Yo estuve ahí, sabes, no con un león. Pero con una versión mía que odiaba. Fui terapeuta. Ayudaba a todos, menos a mí. Un día, un paciente se suicidó después de que lo diera de alta. Nunca volví a tocar una puerta sin pensar que había fallado. Me escondí en este trabajo. Porque me cansé de confiar. Me cansé de sentir». Isabela lo miró con los ojos abiertos. Nunca lo había oído hablar así. Y que cambió. Él se giró hacia ella, sin prisa. «Tú». El silencio entre ellos no fue incómodo. Fue cálido. Como si dos heridas aprendieran a respirarse sin tocarse. Ella apoyó su cabeza en su hombro. «No quiero tener miedo, Gael. No más. Entonces quédate aquí esta noche. Descansa. Mañana hablaremos con la policía. Y mientras tanto, deja que yo cargue el miedo por ti». Ella cerró los ojos. «Solo por esta noche», susurró. «Solo esta noche, déjame creer que ya estoy a salvo». «Estás a salvo, Isa. Te lo prometo». Pero al otro lado de la ciudad, León miraba una pantalla con la grabación de la presentación. El audio era imperfecto, pero se escuchaba su nombre. Se escuchaba el rechazo. La humillación. Su mano apretaba una copa de vino hasta que se quebró en su palma, sin que él siquiera lo notara. «Ellos creen que esto terminó», murmuró, con una calma que helaba la sangre. «Pero apenas empieza». Gael estaba en la cocina, mirando su celular con el ceño fruncido. Isabela se incorporó lentamente, frotándose los ojos. «¿Pasó algo?», preguntó, percibiendo la tensión en su espalda. Él tardó unos segundos en responder. Luego, apagó la pantalla y se acercó. «El centro, anoche entraron por la parte trasera. Rompieron la cerradura, pero no se llevaron nada. Nada valioso, al menos». Como que entraron, su voz se quebró en la última palabra. «Maritza está bien. Todos están bien. Solo fue eso, una cerradura rota y algunos papeles tirados al suelo. Pero dejó una sensación oscura. Como si no buscara robar algo material». Isabela se levantó, el cuerpo tembloroso. «¿Crees que fue él?». Gael no contestó. Su silencio lo dijo todo. «Esto no puede seguir así», exclamó ella. «No puedo vivir mirando por encima del hombro. No puedo dejar que lo que estamos construyendo se llene de miedo». «Y no lo haremos», dijo Gael, firme. «Pero tenemos que ser inteligentes. Ya di aviso a la policía. Esta vez dejarán una patrulla fija cerca del centro. También hablé con un periodista que conozco. Si León da un paso más, vamos a exponerlo». «¿Y si él no se detiene ni con eso?», preguntó ella, con la voz quebrada. «¿Y si lo único que quiere es destruir lo que me queda?». Gael se acercó, la tomó de los brazos con suavidad, la obligó a mirarlo a los ojos. «Él no te queda. Tú ya no le perteneces. No lo dejes meterse en tu piel otra vez, Isa. No ahora. No cuando has hecho tanto por recuperar tu nombre». Ella soltó un suspiro tembloroso y apoyó la frente en el pecho de él.
tengo miedo de que todo esto solo haya sido un sueño. Que este lugar, tú, los niños, desaparezcan. No va a desaparecer. Porque ya no eres la misma mujer que León manipulaba. Eres Isabela. La mujer que hizo llorar a un barrio entero con un solo movimiento del arco. La que enseñó a un niño mudo a cantar sin palabras. Esa mujer no se deshace con amenazas. Isabela levantó el rostro, aún húmedo de emoción. Y si él viene de nuevo, si aparece aquí, como lo hizo en el centro, esta vez no te va a encontrar sola, le aseguró él, con los ojos ardiendo de protección. Estoy contigo. Maritza está contigo. Y esa comunidad, Isa, ese público que aplaudió de pie, esos niños, son tu ejército. Horas más tarde, al llegar al centro, Isabela fue recibida por abrazos apretados, sonrisas nerviosas y la mirada firme de Maritza. Quieren que tengamos miedo, dijo la mujer, al verla. Pero no vamos a retroceder. Ya limpiamos todo. Vamos a seguir. ¿Me oíste? Te oigo, Maritza. Y voy a quedarme. No voy a correr. El resto del día transcurrió entre clases, risas tensas y miradas que se desviaban hacia la puerta más de lo habitual. Isabela intentaba enfocarse en los niños, en sus dedos torpes, en los progresos pequeños que hacían que todo valiera la pena. Pero algo latía en su pecho como una alarma silenciosa. Al anochecer, se quedó sola en la sala de instrumentos, afinando uno por uno antes de guardarlos. El centro ya estaba cerrado. Gael había salido a comprar algo de comida. Y entonces, la puerta trasera se abrió con un chirrido leve. Isabela giró de golpe. Gael nada. Caminó despacio, con el corazón golpeándole las costillas. La luz del pasillo parpadeó un momento. Un aire frío rozó su nuca. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz firme, aunque por dentro temblaba. Y entonces lo vio. Una figura alta, con un abrigo largo, medio oculta en la penumbra del corredor. León. Hola, Isa, dijo, con una calma que erizaba la piel. Isabela retrocedió un paso. ¿Cómo entraste? ¿Qué haces aquí? Solo vine a ver tu pequeño reino. Me lo pintaron como un paraíso, pero no deja de ser una sala con olor a humedad. Vete, dijo ella, con el cuerpo rígido. No tienes derecho a entrar aquí. Derecho, y tú tenías derecho a irte, a hablar mal de mí, a exponernos, no nos expuse. A ti sí. Porque lo que hiciste fue real. Lo vio todo el mundo. Yo solo dije la verdad. León avanzó un paso. Isabela mantuvo la mirada, pero cada fibra de su cuerpo gritaba. ¿De verdad crees que este mundo te pertenece, que esta gente te va a proteger siempre? Todos abandonan, Isabela. Al final, todos vuelven al que los sostuvo. No me sostuviste. Me controlaste. Me apagaste. Y ahora no puedes con que haya vuelto a brillar. Él rió. Pero no era una risa sincera. Era amarga. Vacía. Brillar en este agujero de barrio, con niños pobres que desafinan y un recepcionista enamorado de tus heridas. Isabela se acercó lentamente al escritorio. Bajo la tapa, sentía el peso del celular de Maritza. No hables de ellos. No los toques. Y si los toco, ¿qué harás? ¿Llamar a la policía otra vez? A tus nuevos amigos. Ella extendió la mano con rapidez y apretó el botón de llamada de emergencia. No dijo nada. Solo dejó el teléfono abierto sobre la mesa. Hazlo, dijo ella con la voz firme. Tócame. Humíllame otra vez. Pero esta vez, no será en silencio. Esta vez, todos van a oírlo. León se detuvo. Por primera vez, titubeó. ¿Qué hiciste? Llamé a la policía. Estás siendo grabado. Estás violando la ley. Y esta vez, no voy a callarme. Él apretó los puños. La mirada tembló. Dio un paso atrás. Eres más lista de lo que recordaba.
No. Soy más libre de lo que nunca fuiste capaz de permitir. Sirenas. A lo lejos. Rápidas. Cercanas. León retrocedió hasta la puerta. Esto no termina aquí. No. Esto termina contigo fuera de mi vida. Por fin. Y cuando él desapareció por la oscuridad, Isabela cayó de rodillas. El temblor llegó por fin. El llanto, también. Pero no por miedo. Gael fue el primero en entrar. Había dejado las bolsas tiradas en la calle al ver las patrullas doblando la esquina. Cruzó el pasillo a grandes zancadas y, al encontrarla allí, sola, con los ojos húmedos y las manos apretadas contra el pecho, algo dentro de él se rompió. Isa. Cayó de rodillas a su lado, rodeándola con los brazos. ¿Estás bien? ¿Estás herida? Ella negó con la cabeza, sin poder hablar aún. Solo se aferró a él, como si su abrazo fuera el único puente entre ella y el abismo que casi la tragaba. Entró, susurró entre sollozos. León, volvió. Estaba aquí, Gael. Justo aquí. Él cerró los ojos por un instante, conteniendo el impulso de gritar. Luego la miró con toda la calma que no sentía. ¿Te tocó? ¿Te hizo algo? No. Pero estaba a punto. Hasta que marqué el número de emergencia. Lo escucharon todo, se fue apenas oyó las sirenas. Se fue. Pero juro que lo tenía a 1 metro, y no me tembló la voz, Gael. No esta vez. Eso es lo que él no esperaba, murmuró Gael, acariciando su cabello. Que ya no eras la misma. Los policías entraron entonces. Maritza apareció segundos después, con 2 voluntarias y cara de pánico. ¿Dónde está ella? Aquí, Maritza, dijo Isabela, levantándose lentamente, con Gael ayudándola. Uno de los agentes se acercó. Recibimos el audio completo. Ya tenemos una orden para buscarlo. Vamos a necesitar que vengas mañana a declarar, señorita Isabela. Voy a ir, afirmó ella sin titubeo. No me voy a esconder. El oficial asintió y se retiró con parte del equipo para revisar las cámaras y buscar huellas. Maritza se acercó con los ojos cristalinos. Te juro por Dios que si yo hubiera estado, no hubiera pasado por esa puerta. Isabela la abrazó con fuerza. Ya pasó. Pero no puedo fingir que no me partió por dentro. Volver a sentir ese miedo, fue como vivirlo todo otra vez. Gael la tomó de la mano y la llevó afuera, donde el aire frío de la noche la hizo respirar mejor. Se sentaron en el umbral del centro. Los ecos del caos ya se disipaban. Solo quedaba el temblor invisible que llega cuando el cuerpo sobrevive al miedo. ¿Y ahora?, preguntó ella, mirando el cielo negro. Ahora hacemos lo que él nunca imaginó que haríamos, respondió Gael. Avanzar. Y si vuelve, entonces volvemos a alzar la voz. A cada paso. A cada intento. Hasta que no pueda moverse sin que el mundo entero lo escuche. Ella lo miró con ojos sinceros, agotados, pero llenos de algo nuevo, dignidad. Yo te creo, Gael. Pero necesito que me prometas algo. Lo que quieras. Si alguna vez caigo otra vez, si alguna vez el miedo me paraliza, prométeme que me recordarás quién soy. Él llevó su mano a la mejilla de ella, con una ternura feroz. Prometido. Pero no creo que tengas que recordarlo. Porque esta noche, fuiste más tú que nunca. Ella sonrió, frágil pero luminosa. ¿Y tú?, susurró. Tú llegaste justo cuando ya no creía que merecía que alguien me encontrara. Tal vez yo tampoco creía en nada, dijo él. Hasta que te vi bajar aquella noche, temblando, buscando un café y aire. Y lo que encontré fue mucho más que eso. Un silencio se instaló entre ellos. No había necesidad de más palabras. Solo estaban allí. Juntos. Vivos. Respirando. No quería, respondió ella. No después de lo de anoche.
Cada vez que cerraba los ojos, sentía su respiración en el pasillo. Gael la abrazó sin decir nada. No era el tipo de miedo que se calmaba con palabras. Era uno que se enraizaba en la carne, que no se iba con facilidad. Hoy declaras, le recordó, soltándola despacio. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Estoy segura, asintió ella. No voy a permitir que esto se archive como una anécdota más. León necesita saber que su sombra ya no me alcanza. Él sonrió con suavidad. Entonces vamos juntos. En la comisaría, el ambiente era impersonal, frío. Las paredes de concreto, los escritorios con papeles apilados, las miradas fugaces de los oficiales, todo parecía distanciarse de la calidez que ella había encontrado en el centro cultural. Pero Isabela no tembló. La oficial que la recibió, una mujer de rostro firme pero ojos atentos, la condujo a una sala pequeña. Gael esperó afuera, pero su sola presencia en el pasillo le daba fuerzas. Necesito que cuentes todo, sin omitir detalles, dijo la oficial, encendiendo la grabadora. Este testimonio será clave. ¿Estás lista? Isabela tragó saliva y asintió. Estoy lista. Comenzó a hablar. Desde el principio. Desde la primera vez que León la humilló en público, desde el silencio impuesto en la suite de hotel, pasando por las amenazas veladas, los gritos contenidos, hasta la noche anterior. Cada palabra era una piedra arrancada del pecho. Cada recuerdo, una herida abierta. Pero siguió. Porque por primera vez, alguien la escuchaba con intención de justicia, no con excusas ni justificaciones. Cuando terminó, la oficial apagó la grabadora y asintió. Gracias por tu valor, Isabela. Esto no termina aquí, pero acabas de dar un paso enorme. Al salir, encontró a Gael esperándola con las manos entrelazadas. Ella lo miró, agotada. Lo dije todo, murmuró. Y aún siento que no fue suficiente. Fue más que suficiente, respondió él. Fue una batalla ganada. De regreso al centro, encontraron la puerta principal decorada con dibujos de los niños. Pequeñas notas que decían, gracias, profe Isabela, tú me enseñaste a ser valiente, te queremos mucho. Ella los miró en silencio. Algo le oprimía el pecho, no de tristeza, sino de una ternura tan inmensa que dolía. Ellos no saben lo que pasa, susurró. No saben el monstruo que estuvo aquí, respirando donde ellos juegan. No lo saben, dijo Gael. Pero sienten lo que has hecho por ellos. Y eso es más poderoso que cualquier amenaza. Maritza salió en ese momento, con un sobre blanco en la mano. Esto llegó esta mañana. Sin remitente. Pero lo dejé sin abrir, por si era otra amenaza. Isabela lo tomó con manos temblorosas. Abrió el sobre con cuidado. Adentro, una hoja con una única frase escrita a máquina, no te olvides de quién te hizo. El corazón de Isabela se encogió. Gael le quitó el papel antes de que ella lo apretara demasiado. Es su juego, dijo él, mirándolo. Su forma de recordarte que te creía de su propiedad. Pero ya no lo soy, afirmó ella, mirando al frente. Ya no. En ese momento, el teléfono de Maritza sonó. Atendió, escuchó unos segundos y colgó con el rostro pálido. Es la policía. León desapareció. Su celular está apagado. Salió del país ayer por la madrugada. Pero antes, dejó una nota en su apartamento. Críptica. No dice a dónde va. El silencio que siguió fue un vacío espeso. Gael y Isabela se miraron. Ella cerró los ojos por un momento. Él no huye, dijo. León no es de los que desaparecen por miedo. Está preparando algo. Esperando. Observando. Como un cazador que se agacha antes de saltar. Entonces no bajaremos la guardia, respondió Gael. No dejaremos de vivir, pero tampoco dejaremos de mirar hacia atrás. Isabela respiró hondo, sintiendo la tensión clavada en la columna. Pero también sintió otra cosa.
Algo nuevo. Coraje. Coraje de verdad. Isabela intentaba sonreír, intentaba enseñar con la misma entrega. Pero la sombra de lo no dicho pesaba. Dormía con el celular bajo la almohada. Despertaba con el corazón acelerado. Una tarde, al finalizar las clases, se quedó sola en la pequeña sala donde guardaban los instrumentos. Afinaba un violín infantil cuando Gael entró en silencio, cerrando la puerta tras él. Llevaba algo en la mano, un sobreoficial. Te estaba buscando, dijo, dejando el sobre la mesa. Es del juzgado. Isabela lo miró, el corazón golpeándole en la garganta. ¿Qué dice? Orden de protección confirmada, respondió, abriendo el sobre por ella. Si León pone un pie en el país y se acerca a ti o al centro, será detenido inmediatamente. Isabela no dijo nada. Se sentó con lentitud, como si sus piernas dejaran de sostenerla. Una lágrima le recorrió el rostro. Entonces, ya está, puedo respirar. Sin esperar que aparezca detrás de una esquina, Gael se arrodilló frente a ella, con los ojos fijos en los suyos. Puedes. No prometo que él haya terminado, pero ahora, tú decidiste cómo termina. No él. Ella lo miró largo, y luego bajó la cabeza, soltando un suspiro contenido por años. ¿Sabes qué siento, Gael? Siento que estuve viviendo con una cadena en el pecho. Y ahora que me la quitaron, no sé cómo caminar. Se aprende, dijo él, acariciándole la mano. Un paso a la vez. Yo te acompaño. Isabela sonrió entre lágrimas. ¿Por qué tú? ¿Por qué me sigues eligiendo? Aún con todo lo que arrastro. Gael se quedó en silencio unos segundos, y luego respondió, bajito, con la voz quebrada, porque tú no estás rota, Isa. Solo estaba silenciada. Y cada día que pasas volviendo a ser tú, me enamoro más de esa fuerza. De esa música que tienes adentro. De tu forma de mirar el mundo, incluso cuando te duele. Isabela lo miró sorprendida, pero no apartó los ojos. Tampoco lloró. Solo dejó que esas palabras cayeran dentro de ella como lluvia en tierra seca. Nunca me habían dicho eso, susurró. Nunca me habían visto así. Entonces acostúmbrate. Porque pienso mirarte así todos los días que quieras que esté a tu lado. Hubo un silencio largo. Pero no era incómodo. Era tierno. Intenso. Cargado de un amor que no pedía nada, solo se ofrecía. Isabela apoyó la frente en la de él. Quédate esta noche. Gael la miró, sin sorpresa. Solo con esa calma suya que tanto la sanaba. No pienso irme. Esa noche, bajo las luces suaves del pequeño departamento, Isabela tocó para él. No para los niños. No para el público. Para él. Una melodía íntima, lenta, dulce. Como si por fin pudiera tocar sin dolor. Como si sus dedos ya no hablaran desde la herida, sino desde la vida que nacía. Gael la escuchó sin interrumpir. Con los ojos cerrados y el corazón abierto. Cuando terminó, Isabela bajó el violín y lo dejó sobre la mesa. Se acercó a él, sin palabras. Lo abrazó. Largo. Profundo. Esto es mío ahora, ¿verdad? Susurró. Esta vida. Esta paz. Esta música. Este amor. Todo es tuyo, respondió Gael. Y nadie va a quitártelo. Ella cerró los ojos. Por primera vez, creyó. Y en su pecho, no había miedo. Solo esperanza. Isabela se encontraba en la pequeña oficina junto a Maritza, revisando algunas solicitudes para nuevas clases de música. Sonreía. Ligeramente. Como quien por fin podía bajar los hombros y mirar al futuro sin sobresaltos. No sabes cuánto me alegra verte así, dijo Maritza, firmando unos papeles. Esa sonrisa tuya, hace meses que no era tan de verdad. Es porque empiezo a creerme la historia que estoy viviendo, respondió Isabela. No la que me contaron. La que estoy escribiendo.
En ese momento, Gael entró, con el celular en la mano y el rostro tenso. Algo en su mirada rompió en mil pedazos la atmósfera tranquila de la habitación. ¿Qué pasa?, preguntó Isabela, de inmediato. Tienes que ver esto, dijo él, y le mostró la pantalla. Era un artículo en una web sensacionalista. En él, una foto suya aparecía junto a la de León. El titular era cruel y venenoso: ex esposa de magnate vive de la lástima en barrio marginal, amor o estrategia. Isabela sintió como su estómago se encogía. Leyó la primera línea y ya no pudo seguir. Cerró los ojos con fuerza. ¿Cómo? ¿Cómo se atrevió?, murmuró, apenas con voz. Gael bajó la mirada. Él filtró tu historia. O al menos una versión retorcida de ella. Dice que te fuiste porque no soportabas la presión de ser su esposa. Que buscaste lástima para obtener atención. Incluso sugiere que yo me aproveché de tu estado emocional. ¿Eso también lo publicó?, preguntó ella, con la voz quebrándose. Sí. Y hay comentarios, cientos. Algunos horribles. Otros defendiendo. Pero la idea ya está allá afuera, Isa. Y sabemos que eso puede destruir más que un golpe. Maritza tomó el celular con rabia y lo apagó. Esto es una estrategia. Una provocación. Quiere que reacciones. Que tengas miedo. Que te escondas. Pero tú no eres esa mujer. No más. Isabela se quedó sentada en silencio. El pecho apretado. Las manos frías. Todo el progreso, todo lo construido, parecía tambalearse de nuevo. Y si tiene razón, susurró de pronto. Y si la gente empieza a dudar, si los padres de los niños ya no me quieren aquí, y si todo se cae, por su veneno, escúchame, dijo Gael, tomando sus manos. El problema no es lo que él dice. El problema sería si tú empiezas a creerlo. Tú sabes quién eres. Yo sé quién eres. Y los que te conocen, los que te han visto sanar, enseñar, luchar, ellos también lo saben. Y si esto solo es el principio, si la prensa empieza a venir, si filtra más cosas, entonces hablaremos. Daremos nuestra versión. Con respeto, con verdad. No bajaremos la cabeza. No más. Maritza se acercó y se arrodilló frente a ella. Yo fundé este lugar porque alguien creyó en mí cuando nadie más lo hizo.